Amigos, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Pues miren, estamos aquí en un rincón de la Huasteca Potosina, muy agradable. Estamos en esta carretera que viene siendo pues de rancho. Estamos muy cerca de la delegación de Huichihuayán. Entonces, pues nos encontramos frente a las montañas que representan a este municipio, a esta delegación. Como les digo, es Huichihuayán. Tenemos este lado, mire, viene una persona en bicicleta. Estamos exactamente en el hotel, ahí está el anuncio, Hotel Quilas, Hotel Quilas. Bienvenidos, miren, Quilas. Vamos a pasar por este lado. Esta es la entrada principal, ¿sí? Vamos a estar aquí una noche. Venimos por unas personas, unos turistas que vienen pues de fuera, ¿verdad? De aquí de la zona huasteca. Y bueno, si podemos ver allá a lo lejos la montaña, el camino. Estamos muy cerca de aquí de lo que es el poblado de Huichihuayán, a un paso del nacimiento, donde nace el río Huichihuayán, que es un atractivo turístico natural muy hermoso. Y bueno, pues vamos a ver acá adentro, para que conozcan el Hotel Quilas Huastecas. Vamos por acá a este lado. Miren, pasas con tu coche perfectamente. Y bueno, es un circuito que da vuelta a la redonda. Y podemos observar algunas réplicas, miren, de las 7 serpientes, ¿sí? El anillo de la reina, ¿sí? Y aquí tenemos esta columna que se asemeja a las escaleras al cielo de la obra de Edward James. Y bueno, son áreas verdes, estamos en un bosque tropical en el Hotel Quilas Huasteca. Síganme para acá a este lado para demostrarles más detalles. Tenemos aquí parte de la alberca, a mi mano izquierda, parte de la alberca, de este lado, miren, parte de alberca por aquí. Vengan para este lado, seguimos por acá. Buenos días. Seguimos por acá, de este lado, áreas para pues tomar alguna bebida, hacer alguna carne, cocinetas. Tenemos cocinetas a mi mano izquierda, ¿sí? Tenemos habitaciones acá al fondo a mi derecha, ¿sí? Dejen pasar aquí por mi llave. Aquí está el amigo. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Tengo una reservación, okay, a nombre de Jorge Castillo, sí, de huasteca.com.mx. Okay, ¿sí? ¿Cómo están? Bien, ¿Todo bien? Aquí estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Estamos esperándolos, ¿verdad? Cuando gusten visitarnos, pues aquí estamos con gusto. Gracias, gracias. Mi nombre es Chóforo, ¿verdad? Sí. Los que me conocen, ¿verdad? Y pues un saludo y aquí. Gracias, gracias. Bueno, pues estamos ya con la llave, ya nos sí, entregaron la llave de la habitación. Y ahorita vamos a dar un recorrido en algunas áreas, porque tienen huéspedes, ¿verdad? Entonces sí, no podemos entrar a las habitaciones. Cuidado, sí. Pero vamos a ver qué tal es la habitación de nosotros. Vénganse para acá, por favor, amigos. Gracias, Sí, gracias. gracias. Vénganse por acá de este lado. A ver, creo que me toca la 102, me dijo. Vamos por este lado, miren. Por la parte principal, miren, allá tienen una capillita. Vénganse por este lado, por aquí. Hay un pequeño mural con motivos de aquí del jardín de James. Sí, aquí la silleta. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí a ver qué tal. A ver si llave correcta. Sí. Bueno, esta habitación 102 se llama, aquí dice Eduardo, pero no es por Edward James, yo creo que es por la persona aquí anfitriona. Vamos a ver, pásenle por favor, pásenle. Pues miren, es una habitación, tiene su clima, su televisión, su pantalla. Y pues miren, de lujo, buenos colchones, buenas colchas. Miren. Bueno, aquí tenemos el baño. Dame de aquí tantito. Ok, muy bien. Bueno, vamos acá afuerita para mostrarles las áreas verdes. Vamos para este lado. Vamos acá a este lado. Por acá. Síganme.
de este lado. Tienen aquí área para fogata, ahorita les voy a mostrar. Pues en las noches se pueden hacer una fogata aquí a mi mano derecha, ahí pueden ver, ¿sí? Pero esta zona, este círculo, es para hacer la ceremonia del temazcal también, ¿sí? El temazcal lo tengo acá a mano izquierda, miren aquí si podemos observar, aquí se hace el temazcal, pásate por aquí por favor, se hace el temazcal por aquí. Miren, aquí está el temazcal, si te puedes asomar cámara tantito y para que captes tantito. Despacio, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos por acá. Pasamos a esta zona de baños, ¿sí? Áreas. Áreas de aquel lado, mira, área para niños, áreas infantiles, juegos. Todo esto, miren, para niños, ¿sí? Y en fin, es un lugar agradable. Aquí hay otra habitación, voy a subir aquí para que vean dónde. Esta es otra habitación. Como les digo, no se puede uno entrar a las habitaciones porque hay huéspedes. Ahí, de aquí al lado, mira, para que exactamente. Ahí muy bien. Como no podemos entrar, a ver, permítame, déjame ver si podemos. A ver, vamos a ver. Creo que sí, está libre, vamos a ver. ¿Hay alguien en casa? Pásate, sube por favor. Bueno, vamos a pasar. Alto tantito. Ahí está. Despacito podemos hacer la toma. Esta es otra de las habitaciones con motivos así con material de madera. Es una cama matrimonial, tiene un sofá de este lado. Sí. Cuenta con su aire, su mini split. Aquí el área del baño, a ver, vamos a ver. Área de baño. Pásate. Okay. Para abajo. Muy bien. Bueno. Pues ya vieron amigos, ya vieron esta habitación, interesante, agradable. Pues sí. Bueno, vamos a esta zona por este lado. Vamos viendo de este lado. Miren. Tenemos aquí áreas para una parrilla. Puedes traer tus cosas y aquí haces tu carne asada. Sí. Y pues aquí tenemos área de habitaciones, pero algunas están ocupadas. Vamos viendo, vamos a pasar por este pasillo. Por aquí, mira, vamos a pasar, tómale de este lado sí. Por aquí. Buenos días. Por aquí vamos a pasar, zona de habitaciones, miren. 204, Silvia. 205, Lilia. 206, Mine. Esta es, creo, la familia de aquí del anfitrión. Es agradable el lugar, es rústico, recomendable 100%, entre la naturaleza, frutos, aquí los crotos, miren, mi abuelita tenía crotos de estos en la casa, plátano, en fin, mucha variedad, señores. Si tienen oportunidad, vengan a este lugar, es muy tranquilo. Otra parrilla, miren, vamos a ver el detalle aquí de la parrilla. Así, miren, hacia allá, ábrete más atrás para parrilla, sí. Pues bueno, de momento es todo lo que les podemos informar. De San Francisco, California, a la Huasteca Potosina, directamente de paquete. Saludos, vámonos. Seguimos en esta transmisión.
Adiós. Me gusta. Sí, pues seguimos. Primer punto, almorzar bien, que todo el mundo coma bien. No queremos gente que ande sin comer aquí en la Huasteca Potosina. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchas gracias por traernos aquí. Les recomendamos mucho viajar con Jorge. Los va a llevar a lugares bien ricos, bien sabrosos y a conocer aquí la Huasteca. ¿Qué dice Los Ángeles, San Diego? ¿De dónde venimos? De San Francisco, Siempre California. me equivoco. Amaranta ya grande, mira, Amaranta. Dinos algo. It's beautiful here. ¿Y aquí el joven de dónde? De San Luis. San Luis Potosí, capital. ¿Qué dice la capital del estado? Ay, que está bien rica la comida aquí. Sí. Está buenísimo. Bienvenido a la Huasteca Potosina. Gracias. Aquí el campeón de las Arterofilia. ¿Eh? Arterofilia. Arterofilia. ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? Pues con sueño, pero está bonito el lugar. Me gusta. Sí. ¿Qué tal el desayuno? Pues nada, huevos. De lo que puedes comer, porque hay mucho. ¿Cuándo es la próxima competencia? Pues en diciembre, no, en noviembre. Noviembre. Hay que prepararse. Pues claro, A días. Por eso está comiendo huevito, pero uno que no. Ah, pues sí. 3 semanas. Nosotros entramos a que preparar. No, nosotros a Cahuil, Bocol. Ánimo. ¿Quién más viene de San Luis? A ver, ¿cómo estamos? Muy bien, de San Luis. ¿Qué tal la comida? Ay, Mira, ella deliciosa. es vegetariana y hasta para ella, Deliciosa. fíjate. Pues sí, unos Todo. nopalitos, brócoli. ¿El nacimiento qué tal te pareció? Está el nacimiento? precioso, precioso. Ojalá Sí. puedan ir, quien vea esto. Ay, está una belleza. Al pie del cerro, agua cristalina. No, es una belleza. Muy bien. Sí. ¿Y la comida? Recomendable. Deliciosa. Delicioso. Tortillas hechas a mano. Bueno, pues vamos empezando el día, vamos a seguir el tour y espero que se la pasen muy bien. ¿Qué dice acá Emiliano? A ver, Nada, todo muy rico, ¿todo bien? todo muy bien. ¿Qué probaste? Probé el huevito verde, frijoles, arroz, las tortillas a mano, el queso enchilado. Está muy picoso. El huevito es como lo hace tu mamá. ¿Qué dijiste? Ah, el huevito verde está muy picoso, es huevito radioactivo para mí, Muy bien. pero está muy rico. Muy bien. A ver, acá vamos viendo de este lado. A ver, aquí con Chelito. ¿Qué dice Chelito? Ay, ya tenía mucho que no venía a la Huasteca y la verdad está todo espectacular, de bonito el nacimiento, la comida, los tamales, los cohetes, ahorita a las 12 que empezaron los cohetes. Y lo único que no nos gustó es la deforestación que están haciendo con el pretexto de la modernización de las carreteras. Pero bueno, es algo que no podemos manejar. Pero sí me dio mucha tristeza ver muchos árboles caídos. Pero no te preocupes, los vamos a volver a A levantar. sembrar, Claro sí, hay que sembrar árboles, Vamos a hacer muchos convocatoria árboles. para que la gente participe y venga y siembre un árbol y le ponga el ejemplo a las nuevas generaciones. No nos vamos a quedar así, ¿verdad? Sí, vamos pero a todo hacer- está muy bonito. Vamos a plantar el próximo viaje, vamos a organizar uno para plantar árboles, ¿sale? Ajá. De aquí nos vamos a ir a chantolear y vamos a bailar en la comparsa. Ah, sí, las comparsas, falta bailar comparsas. ¿Qué dice Irlanda? No, porque Nada, aquí comiendo como 3 platos ya llevo. Muy bueno, muy bueno. qué bueno que Delicioso, delicioso. Traje a mis hijos para que conozcan, porque no. Sí, no se pierdan detalle. Que No, sepan ya. las Para que raíces. sepan de dónde venimos, ¿verdad? Exactamente. Pues amigos, estamos aquí en el Taco Loco del buen amigo Chavita. ¿Dónde está Chavita? Ah, por allá anda Chavita. Vamos a ver si nos... Vénganse por acá o vente, vamos a checar aquí. ¿Alguien se va a servir para hacer una toma? Por aquí, miren, tenemos todo esto disponible, miren. Mole rojo, mole de pollo. Queso en salsa verde, res en salsa, frijoles con ¿Cómo se sollo, llama usted, oiga? berna. Berna, doña Berna aquí prepara aquí las tortillas, los guisados. Las tortillas, doña María es la que guisa. ¿Qué pasó? Abrimos de 7 a 6 de la tarde, aquí en el Taco Loco. Muy bien. De hecho, un cenuno, Huehuetlán. Se va a servir molito, ese es el asado de puerco, miren nada más.
asado de puerco, este es de res, Res. este es de res, Patitas de puerco, mole, pollo, miren. mole. No, pues aquí es Carne molida con nopales. a morir, a morir. Sí. Pues ya llegamos aquí con toda la actitud, en plena Huasteca Potosina, para ser exactos, en Aguacatitla. Aguacatitla. Estamos aquí en un establecimiento donde se vende artesanía. Vamos a preguntarle aquí a los vendedores, a los anfitriones de este lugar, qué es lo que ofertan, qué es lo que venden. Dígame, joven. ¿Su nombre? Mario Alberto Lara Pozos. Lara Pozos, María Alberto. Así es. ¿Qué tanto vendes aquí? Pues vendemos artesanías, vendemos suplementos alimenticios de aquí de la marca Beto Ramón. Y pues toda la variedad que ustedes pueden ver, pueden preguntar a cualquier persona que se acerque, pues estamos para asesorarlos, para darles la atención. Muy bien, muy bien. Acá el amigo, ¿cómo se llama? Rubén Hernández Pozos. Rubén Hernández Pozos. ¿Qué estás vendiendo? Pues aquí tenemos artesanías de la región, por ejemplo las flores que son hechas de maíz y además pues los productos que aquí en esta empresa se fabrican, de Beto Ramón, para la salud. Gracias. Aquí, bueno, pues una gran amiga de muchos años. Por aquí voy a pasar de este lado. Una gran amiga. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Jorge, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va en la venta? ¿Qué tal? Pues hemos tenido muchísima gente, ha venido muchísimo turismo. Pues ya ves, estamos de fiesta. La fiesta más grande de los huastecos, el Chantolo. Así es. Fiesta que enorgullece a los náhuatl y a los tenec. Así es. Ya ustedes ya hicieron su altar, todo, ¿verdad? Como Ya el día, tradicionalmente sí, lo hacen. así es. Empezamos desde el día 31, ayer hubo una gran festividad y hoy que recibimos a nuestros fieles difuntos, también tenemos una gran fiesta. Hoy recibimos a nuestro fundador, vamos a bailar para él más tarde aquí en su tumba. ¿A qué horas empiezan a bailar? Aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Perfecto. Traemos un trío para amenizar un rato y estar bailando para él. Traemos los patlaches, que eso es un tamal gigante, grande. Sí. Y más tarde vamos a bailar con él. Ahí si gustas acompañarnos, ahí te esperamos. Le entramos al bailongo, claro que sí. Vamos a estar aquí en el atrio de don Beto Ramón. Que bueno, tuve el gusto de conocerlo. Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo se dice? Me conmueve porque, bueno, pues sí, estuve yo aquí. Ay, qué lindo, muchas gracias. Aprecio tu cariño hacia mi padre, gracias. Pues aquí estamos, esto es Herbolaria Beto Ramón. Herbolaria Beto Ramón es una empresa líder en productos de plantas medicinales, ¿sí? Les hacemos una cordial invitación. Si alguien en casa tiene algún problema de salud, pues Herbolaria Beto Ramón es la solución, 100% natural y 100% efectivo. Muy bien, pues vamos a disfrutar de la fiesta, porque a final de cuentas es una fiesta, ¿verdad? Para estar bien con todos y bueno, qué más que estar aquí con tu papá. Gracias. Paz descanse y pues bailar para él, ¿verdad? Y otras personas que ya se nos adelantaron. Así ¿verdad? es, en un ratitito más bailamos con ellos. Muy bien, vamos aquí a tu casa grande y a visitarla. Vamos, seguimos. Adiós. Vamos por aquí, ven. Pasamos. Juanito, saluda aquí a la cámara. Este es Juanito, el guardián de aquí de Beto Ramón. ¿Sale? Vámonos por acá, vénganse. Síganme. Por este lado, por favor, vengan. Pues tienes que llegar a hacer el pago de la entrada. Pásenle por acá. Se hace el pago de la entrada aquí. Hay mucha gente, ahorita de momento hay mucha gente. Vamos a pasar para acá. Sí. Hola. Vamos a hacer unas tomas. Ajá. Sí, para promoción. Vale. Pues aquí lo esperamos. Claro, adelante, bienvenidos. Gracias. Seguimos por aquí, por acá. Por este otro lado, por favor. Vamos pasando. Pues miren, aquí estas escaleras, bueno, son para la casa personal de don Beto, que es la entrada a su casa. Vénganse para acá a este lado. ¿Sí? A mano izquierda tenemos otra vivienda. ¿Sí? Es prohibido entrar ahí, está la tortuga. Vamos para este lado. Ahorita, bueno, pues todo está con el motivo de Día de Muertos. ¿Sí? Miren nada más qué bonito está esta Catrina. ¿Sí? Y luego tenemos aquí el mar y el arca de Noé. Es una representación de pasaje de la Biblia, porque él era muy católico. ¿Sí?
y tenemos aquí el pasillo de las columnas, y bueno, hay motivos chantoleros. Puedo hacer unas tomas para allá. Vénganse por este lado. Vamos a pasar por este lado. Saludos a la cámara. Miren acá arriba lo que es la torre de Babel le llaman. Sí. Vamos a pasar, si gustan saludar a la cámara. ¿De dónde vienen ustedes? De San Luis Potosí, capital. Muy bien, muy agradable el clima, la gente muy hospitalaria, todo muy bonito. ¿A dónde más van a visitar aparte de aquí? Vamos a ir a Gilitla, a Tampacán, pues a todo lo que está aquí cerca. A Santolear, a Tampacán. Sí. Van a pasar muy bien. ¿Cuál es su nombre? Marta Hernández. Martita Hernández. Bueno, saludos a la cámara. Ahí nos van a ver en huasteca.com.mx en YouTube. ¿Vale? Vamos, seguimos para acá. El Yolosotli, el árbol de la vida. Ahí es la tumba de Don Beto, de aquel lado a mi mano izquierda. Vamos a ir pasando. Bueno, pasamos por aquí. Mira, sígueme cámara, por favor. Si puedes tomar aquí lo que es la figura de Don Beto. Aquí está su placa. ¿Sí? En el 2004 nos deja en este mundo todo este legado. ¿Sale? Vénganse por aquí. Por este lado. Y esta es la tumba de Don Beto. Como ven, la gente viene a visitarlo, viene a ver su obra que fue pues magistral, su obra que fue muy criticada pero muy atinada, fue una persona que a lo que se dedicaba lo hacía muy bien, excelentemente bien. Y bueno, pues ahí está su morada, su tumba. Aguacatitla de Axtla, San Luis Potosí, 14 de noviembre 1936. Vamos a seguir por este lado, por favor. Sígueme por acá, por favor. Tenemos una exposición fotográfica. Vamos a hacer algunas tomas así. Exposición fotográfica con motivo de Chantolo. Miren ahorita ven, miren aquí están los personajes seguimos sin entrar mucho en detalle, seguimos así caminando. Y esta foto es importante, estos son los personajes que vamos a ir a visitar. ¿Sí? Acá está otra, esta es muy importante, este es el cole mayor, por eso trae su bastón. Y este es el cominito. Estos son los que me gustan a mí. Estos son los personajes chantoleros de San Martín Chalchicuautla. ¿Sí? Es una exposición, desconozco el autor, pero debe de ser Eduardo Mid del Valle, yo creo. Pudiera ser. Vénganse por acá. Vamos por acá de este lado. Exposición fotográfica. Muy buenas fotografías. Vamos a seguir. Vengan por acá. Sí, miren aquí, como les digo, este es el cominito. Esta es muy buena foto. Cominito. Vénganse. Vamos por acá. Sí, como comentaban, a las 2 de la tarde va a ser el evento. Van a bailar. Estamos en la explanada de Aguacatitla, donde Don Beto hizo su consultorio. Aquí él consultaba a las personas que vienen todavía por alguna enfermedad, que él atinadamente los sanaba. Tenemos la explanada, al rato va a haber aquí mucha danza, mucho baile. Y a frente de mí, vamos a girar un poco, tenemos la capilla donde el 11 de diciembre se hace la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Sí, en esta parte vamos a pasar por aquí. En esta parte que está aquí tenemos a la Virgen de Guadalupe. Eso es una réplica del Cerro del Tepeyac.
Y vamos a seguir para este lado, vénganse por acá. Por este lado podemos observar la torre, miren, el edificio principal de este castillo. El castillo de la herbolaria de don Beto Ramón. Un personaje náhuatl muy interesante lo que dejó, su trabajo que dejó. Curaba a través de las hierbas, ¿sí? Sí, venimos en el arco de Flor de Cempasúchil, aquí abajo en el piso, en las partes de arriba. Es un sendero, es un camino que nos conduce a la casa del curandero, donde, bueno, te puedes hacer una limpia con una someriada, con algunas hierbas te hacen una limpia espiritual. Y bueno, ahorita el lugar es muy visitado por gente de otros lugares, ¿no? Entonces es bonito ver, hola. Es bonito ver cómo la gente participa y viene a visitar este lugar. Da gusto que esto esté concurrido, ¿verdad? Entonces vamos a pasar por aquí, aquí al fondo. Ahorita no nos van a permitir porque pues tienen podemos tomar así de aquí sin necesidad de, y es la casa el hierbero del curandero. Perfecto. Vamos para acá, vamos por este lado, seguimos este lado. Aquí es la casa de los masajes. Ahorita de momento, bueno, pues no está la persona encargada. Y pues sigue aquí el recorrido. Tómale aquí al arco, así hacia allá, por favor. Y aquí terminamos el tour, la explicación de aquí del lugar donde estuvo el botánico Beto Ramón y se hizo famoso. Y bueno, grandes personalidades como presidentes de la República estuvieron aquí, y pues artistas del medio del espectáculo también estuvieron aquí. Y bueno, ya es un lugar turístico que pueden venir a visitar. Vamos, sigan. Seguimos, amigos. Miren, vamos a pasar aquí donde está el área de consultorio y alguna farmacia. Vénganse por aquí. Área de consultorio y de la venta de los productos botánicos Beto Ramón. Pásenle por este lado. Miren, sigue la venta de artesanía. Seguimos así en ese sentido. Pasamos por este lado. Y aquí al fondo, bueno, está lo que es el consultorio. Aquí ya pues tomas tu turno y aquí te atienden. Sí, aquí está la foto de don Beto. Vamos a hacer una toma así por aquí. De este lado aquí podemos observar tantito así. Ahí está para la privacidad de las personas, para que entran aquí, toman su turno y pasan a que los chequen, ¿sí? Y pasamos por este lado. Esta es la zona donde están la gente haciendo la venta por medio de internet. Ahí están los equipos de computación para entregar pedidos foráneos. Y bueno, pues siguen. Aquí puedes surtir aquí puedes surtir todo esto. Ahí está para pagar. Podemos acercarnos aquí. Hay pomadas. Miren, Yoilu. A ver, esta que es. No, vamos a ver. Alguien que. Aquí está. ¿Como cuál va a llevar, joven? Acércate, cámara, aquí vamos a entrevistar a la compradora y al vendedor. Sí. Súper buena explicación, la verdad. De San Luis Potosí. Del barrio San Luis. Exactamente. El águila paró. ¿Usted, joven, cómo está? Muy bien, aquí andamos atendiendo. ¿Qué se dedica a usted? Ventas, atención a la herbolaria y a la atención al cliente. Saludos a la cámara porque nos están viendo.
Los dejamos para acá, lo atiendan a gusto. Usted mencionaba, colesterol, triglicéridos, Para el colesterol y los triglicéridos. Miren. Artesanía de la zona. Artesanía de la zona. ¿Okay? Y bueno, dejo a la cámara para que haga un paneo. Y seguimos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Tarde pero seguros. Son las 7 en punto de la tarde. Vamos a empezar a visitar la plaza principal de San Martín, que es una locura con el chantolo, las comparsas. Habían algunos diablos, miren que ya participaron. ¿Qué comparsas son? Huacayo. Presente Huacayo, vamos para acá adelante. Vean cómo se desarrolla esta festividad. Niños, adultos, tercera edad, todos bailan, hasta los que están sentados bailan. Vénganse para acá, vamos. Bienvenidos a San Martín Chalchicuautla, el mejor chantolo de la Huasteca Potosina. Vengan, vamos a hacer algunos recorridos, algunas entrevistas a las gentes de por aquí. Miren, vamos a mostrarles de este lado, vénganse por acá. Vamos a mostrar la plaza principal de este lado. Es el Comanche. Sí. Y la Comanche. Ajá. Y Comanche. Correcto, muy bien. Estos son originales de aquí, ¿no? Originales de aquí. Muy bien, muy buen trabajo. Vamos a seguir. Gracias. Vamos por este lado, vénganse. Miren, vamos a ver, con permiso. Mira, tómale aquí hasta al trabajo de... Mira. Buenas noches. ¿Quién hace el trabajo? Aquí le elaboramos con mi compañero y yo, servidor. comunidad son? De Limontitla, San Martín. Sí, así es. WhatsApp para que nos contacten. Sí, claro, es el 483-110-7932. Estamos disponibles a disposición del que guste. Excelente tu trabajo, mira. Muy bien, muy bien. Sí. Vamos a seguir por este lado. Ah, ya que ya anda por acá, mire. Otra vez, a ver si tienes palabras. Otra vez, ahora anda aquí, en San Martín Chalchicuautla, recorriendo toda la Huasteca, muy bonito. Los invito a todos a que vengan a estas tradiciones. Muchas gracias. ¿Su nombre otra vez? Marta, de San Luis Potosí. Eso es todo. Vamos, seguimos, vengan. Miren, artesanía en manta. Miren, detalles de los trabajos de Chililico. Estos son de Chililico. Estos son trabajos en barro, ¿sí? Vamos para acá para que alcance. Vente por este, perdón. Vamos para acá a este lado. Hola, buenas noches. Miren aquí, vamos a ver, miren, aquí están. Buenas noches. Buenas noches, ¿podemos grabar? ¿Podemos grabar? ¿Sí? ¿Quién hace el trabajo? Nosotros somos una familia de 4 personas. Ah, de aquí de la cabecera municipal. Sí, de aquí de la cabecera. ¿Cómo se llama la marca? Es Máscaras Don Herman, es mi suegro. Ah, Don Hernán. Él es el artesano principal, la cabeza de todo esto, nada más que ahorita anda de jurado allá con los goles. Ah, está trabajando ahí en el jurado. No, pues son bonitos los detalles de el Comanche, ¿verdad? Y la Comancha. Mira, este rojo es la Comanche. La Comancha, la roja es Comancha, el negro es Comanche. Comanche. Diablito. El diablo, mira. Muertes, la mamanina. Ah, la mamanina, también tienes a la mamanina. Muy bonito trabajo, ¿eh? Y el licor de Don Monchi aquí presente, miren. Sí, es, aquí también Don Monchi nos mandó su licor. Muy bien, muy bien. Pues saludos ahí a la cámara, toda la gente. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Alex. Yes. Buenas noches, con permiso, buenas noches. Vamos. Vénganse por este lado. Tenemos aquí áreas de comida y cerveza fría y micheladas. De este otro lado tenemos el Presidencia Municipal. ¿Sí? Vamos para este lado. Vengan, síganme.
Síganme, síganme. Tenemos la iglesia del poblado, y esta es la cancha municipal donde se desarrolla el evento, donde todas las comunidades llegan para hacer la participación de las comparsas. Vamos a ver cómo nos va, vamos a tratar de meternos a ver si podemos. Vénganse, vénganse, síganme, síganme. Sí, a ver, vamos aquí con los amigos de Tamazunchale. Mírenlo, el Javi, el Eric. Mira, Jairo, ¿qué ha habido? Saludos a todo el mundo. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo está? Madre, nada más ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. No, güey, ya por donde van los árabes y los... Dubái, cabrón. El evento de moto el sábado en Tamazunchale. Este güey le gustan las motos. No, le gustan las motos. Bueno, andamos jalando. Me da gusto saludarlos. Saludos. Me gusta. Hola. Vamos por acá. Venga. Vamos a ver si nos permiten entrar. Véngase para acá. Vamos. Gracias. Totales, gracias. Vénganse. Ya estamos. Ya estamos aquí. Ya estamos donde deberíamos de estar, señores. Perdón. Vamos a ver cómo hacemos el video. Vénganse por acá. Miren, amigos, aquellos amarillos son las comanches. Ahí hay otra comancha, roja y amarillo. Chequen bien los pasos de baile, cómo son diferentes a los del diablo. Vamos a dar un recorrido a la redonda. Sígueme, cámara, por favor. Saludos a la cámara, por favor. Saludos a la cámara. Saludos a la cámara. Venga para acá, por favor. Y esta es la fiesta grande que se desarrolla en San Martín Chalchicuautla. Venga. Venga. Vete para acá. Por ese lado. Mira, un diablito. Un diablote. Fíjate. Por este lado. Los comanchitos que están ahí, mira. Ellos como bailan, mira, ellos. Tómales. Este traje es de los comanches. Viene el comanche negro de pantalón. Ahí va. Vamos a seguir a este lado, venga. Estos son los diablos. Ellos son los diablos. Amigos, esto se desarrolla en plena plaza principal de San Martín. Yo venía por esa canción que está
Huasteca Potosina, bienvenidos. Vamos, cámara 2, vénganse. Tizayuca Hidalgo. Tizayuca Hidalgo también, claro que sí. ¿De dónde más? De Silao, Guanajuato. Silao, Guanajuato, mire qué bonito que nos visitan a la Huasteca Potosina. Vamos por este lado. Ciro Guerrero. Guerrero de Costa. Guerrero. Sí, Río Verde. De Río Verde, de Río Verde. ¿Allá de dónde? 125 personas de Río Verde venimos. Qué bueno que nos dan una vuelta a la Huasteca Potosina. Están en el mejor lugar del Chantolo. Porque se puede hablar de San Vicente, se puede hablar de Tanquián, pero aquí donde están ahorita es el momento. Cada año se espera esta fiesta. Y bienvenidos, vamos para acá. Véngase por acá, vente cámara. Por acá, sí. Saludos, manden saludos. Pisaflores Hidalgo, adelante de Chapulacán, Pisaflores, sí conocemos. León, Rayón, sí, Rayón, zona media de Rayón, muy bien, bienvenidos. Vamos por acá, vamos, seguimos. Por este lado. Miren amigos, ese es un comanche negro, ¿sí? ¿Y la comancha dónde está? No vino. Bueno, vamos. Vénganse por este lado. Vamos por este lado. Vénganse por este lado. Por este lado, por favor. Por este lado. Como les digo, miren. Es una verbena popular, es una vendimia. Tocayo, buenas noches. Saludos. A ver. Aquí con el amigo Jorge de Matlapa presente en los eventos de Chantolo, San Martín. Vamos, vénganse. Por este lado, vénganse por acá. Vamos por acá, por este lado. Seguimos. Por la placita de San Martín, que es el kiosco principal. Aquí están los chavos en el pisto, ¿verdad? Echando tamales y echando... Saludos a la cámara ahí de ese lado. ¿De dónde son? Te quiero, jefecita. De Cerritos San Luis Potosí. Puros cerritos presentes. Puros cerritos presentes. Vamos para este lado, vénganse. Por este lado. Vamos para este lado. Kiosco principal. ¿Sí? Vénganse por acá. Vamos acá donde está las letras conmemorativas de San Martín. Miren aquellos motivos, aquellas pinturas que están allá en la parte alta de la refresquería. Vénganse. Ánimo, ¿de dónde nos visitan? De la Ciudad de México. Ciudad de México. Muy bien, qué bueno que están en la tranquilidad de San Martín. Sí, gracias. Bienvenidos. Vamos por este lado. Ya estamos fuera del escenario principal, estamos fuera de la jugada, pero hay muchos participantes por doquier, por todos lados hay participantes. Sí. Miren, vamos para acá. Aquí es donde quería llegar porque aquí están las letras conmemorativas de San Martín Chalchicuautla. Si se dan cuenta, miren. Muy bonito todo esto, la fiesta de Chantolo en San Martín. Sí. Vean ustedes, miren. San Martín Chalchicuautla, miren. Sí. Vamos para este lado, por este lado, vengan. Todo esto es área de calentamiento, por decirlo de esa manera. Aquí toda la gente que viene a calentar motores para participar a lo grande. Puedes hacer la toma y levantar. Vete para acá, vete para acá, hay lugar, vete. Por aquí, aquí están calentando motores para pasar a la pista principal. Y estamos rodeados de comanches, de coles, mamaninas, cominitos, todos los personajes habidos y por haber. ¿De dónde nos visitan? De aquí mismo, bueno, de Monterrey, De aquí de San Luis, pero vivo aquí en San Martín, mis papás viven aquí. Qué bueno,
Entonces, dije bien que hay cominitos, dije bien que hay cominitos, ¿no? Sí. Mira, Hay de todo. Moles, diablos. Hermosos. La Comanche, como les digo, viene de tonos amarillos. Sí, con máscara roja. Bueno, vamos a hacer unas tomas de aquellas casitas con aquella exposición. Mira, vente. Por acá, por este lado. Venga. Sigue tomando así, bien padre, mira. Una exposición de gran formato, son acuarelas, creo. Sí. Y pues bueno, mucho Comanche, mucho cole. Sí. Aquí está, vamos a ver aquí. Ven, sígueme, acá. Vete. Para aquí. Aquí yo creo que la mamanina ya se cansó. ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? Felipe Jesús Martínez García. ¿Cuál es la mamanina? Mamanina. ¿De qué comunidad? De aquí de San Martín. Ah, muy bien, a ver, póntela. Esta es la mamanina, la abuelita es la vieja del cole, ¿sí o no? Muy bien, tómate tu refresco. Muy bien, vamos a seguir. Aquí ya se venden las máscaras también, miren. Mira, un comanche, una comanchita, dos comanche también. Eso. Saluden a la cámara, niños. Saluden. Mira su chirrión. ¿Quién te lo hizo? Un amigo de mi papá. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. A ver, vamos a ver acá. Venta de máscaras. Sí. Venga. Por este lado, venga, venga, venga. Venga, venga. Miren los niños. Vean los niños cómo tan chiquitos ya andan en la comparsa. Póngate aquí con él, mira, ponte aquí. Tómales aquí, no te pongas la máscara, ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Mira. Así está bien, así está bien, así está bien. Para que le vean la cara que son. Mira. Ponla de frente, así, ándale, mira. Eso. Pues son los niños, a ver, un bailongo. Míralos. Qué bonito que las nuevas generaciones empiezan a temprana edad a hacer sus bailes. Sí, esos son pequeños comanches. Ya, con eso. Gracias. Muchas gracias. La mamanina. Venga, vamos, seguimos. Seguimos por este lado. Saludos. Saludos. ¿De dónde? Venimos del Estado de México y unos de Querétaro. Querétaro y la Ciudad de México, del Estado de México. ¿Qué tal la fiesta? ¿Todo bien? No, pues todo muy bien. ¿Les gusta? Está muy padre, claro que sí. ¿Ya habían venido antes? Varios años llevamos aquí viniendo año con año a celebrar la fiesta de Chantolo. Muy bonito, qué bueno. ¿De dónde vienen son ustedes? Somos de aquí de la Huasteca, de Ciudad Valles. Ah, Ciudad Valles. Ahí nos pueden ver en huasteca.com.mx en YouTube. Ahí lo vamos a subir. Okay. Gracias. Vámonos, venga. A ver, unas palabras con las comanches. Siempre te dicen las comanches de México. Mándeme. Está bien. Ah, ¿lo has visto? A ver, entonces dilo aquí, coméntalo, por favor. Hola, siempre hemos visto los videos de Huasteca.com y en Chantolo, aquí en San Martín 2023, estamos a sus órdenes para que todos estamos aquí, todo esté bien. Gracias. Huasteca.com.mx. Huasteca.com.mx. Gracias. Gracias. Unas palabras. No, pues que vengan a disfrutar Chantolo aquí en San Martín y pues se invita a todos, todo aquí es muy bonito, se disfruta y pues ya es todo. ¿Cuántos años
llevas participando en la comparsa? 16 años. 16, ¿cuántos tienes? Tengo 17, desde chiquita me traían aquí bailando. Sí, desde Ponte la bebé. máscara para que la gente vea qué personaje traes. Yo sé que es un comanche, ¿verdad? Ah, mira, ya cambia el panorama, ya ven. A ver, trónate, ábranse. Dale. Bueno, saludos, adiós, quítate la máscara. ¿Quién hay detrás de la máscara? ¿Cómo te llamas? Marta. ¿Aquí de la cabecera? Sí, de aquí. Ah, perfecto. Buenas noches, qué bonito, Adiós, adiós. Vamos. Venga, vamos por acá. Vamos por este lado, venga. Venga por aquí. Por acá de este lado, taquería Elvia. Ya al diablo ya le dio hambre. Hasta se quitó la máscara ya. ¿Sí? ¿Cómo andan o qué? ¿De dónde? Déjanos comer. ¿Todos son diablos, verdad? Sí. No, ya les dio hambre a los diablos. ¿Qué tienes, San Martín? Sí. Ay, qué bueno. 3 diablotes, mira. Bien hambriados. Ándale. Buenas noches. Provecho. Vamos. Venga para acá, mira. Vente de este lado. Venga por este lado. Vamos a ver si nos regalan unas palabras a esas personas de aquí. ¿Dónde van? No corran. Unas palabras. ¿Tú eres comanche negro también, verdad? Sí, también soy comanche negro. ¿De qué comunidad o de qué lugar? Soy de aquí, originario de San Martín. De la cabecera municipal. Sí, así es. ¿Cómo se llama la comparsa? Comparsa de Herencia Huasteca. Herencia Huasteca, ¿son de los mismos ustedes? Sí. Herencia Huasteca. Muy bien. A ver, trónate, ¿no? Sí. Aquí nos va a demostrar cómo se trona el chirrión. Ábrete, César. Yo te agarro la máscara. Échale, sin máscara. Ábrete. Allá, ábrete. Aguas. Al tiro allá atrás hay otro. Dale. Allá. Vas. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? Yo me llamo Jesús. ¿Jesús? Sí. ¿Tú lo hiciste? Sí, con mi papá. Está chingón. Es que aquí lo que truena es esta. Pero es un trabajo artesanal muy bien elaborado. Es una cuerda torcida. Venga, gracias. Chingón. Venga, vamos, ahí va. Ahí vienen ellos, mira, vamos a seguirlos de frente, para atrás, de reversa, vete aquí. No te subas, aquí. Por aquí, mira aquí. Vas. Ellos van a iniciar, van a abrir. Véngase para acá. Véngase. Ahí vienen. Ahí vienen. Miren. Perdón. Venga. Con la música en vivo. Abajo del escenario haciendo calentamiento. Espérame. ¿Esa comparsa de dónde es? Tehuantla. De aquí. Tehuantla. La comparsa de Tehuantla va llegando. Tehuantla. Va llegando. Tehuantla. Apenas van a... Ah, la última, ellos. Ok. Esa es la última comparsa que va a cerrar el evento. Venga, que se escuche. Esto es San Martín. Digo,
¿Cuántos años tiene la comparsa? 14 años. ¿Cuántos integrantes? Son muchos. 30, 40. Arriba de 200. 200 personajes entre coles. Los 9 personajes principales y están distribuidos. La mamanina, el cole, el cominito, el diablo, el comanche, la comancha, la vieja, el viejo, el diablo, Niños y adultos, así es. Perfecto, me emociona todo esto, la verdad. Es fiesta de vivos y muertos. Aquí las costumbres es de que te ofrecen, llegas a una casa, te ofrecen el alimento, los tamales, el pan de caja, el chocolate. ¿Cuál es tu nombre? Teófilo González Romero, capitán de la comparsa Yoguanto. Bueno, amigos, creo que la canción que yo buscaba no encontré en ninguna tienda de música ni en Spotify. Es el tema de San Martín. El tema de San Martín es un... ¿Mande? Sí. El son que nos representa a San Martín. Hoy el son. Por favor. El son de San Martín. Venga. Esto es la comparsa Yoguantla. Los compañeros que traen los números, por favor, a un lado del sonido. Les agradecemos su presencia. Qué bonita manifestación artística, cultural, se vive aquí en San Martín Chalchicuautla. La verdad no hay palabras. Esta fiesta tan representativa. San Martín Chalchicuautla. Continuamos. Disfrútalo. Ponle pausa para que nos alcance la pena. Ya estamos, amigos, transmitiendo. Aquí encontramos al camarada, el famoso chino. ¿De dónde? De Tamazunchale. Paisano de Tamazunchale. ¿De San Rafael o dónde? Barrio del Carmen. De San Rafael, ¿no? No, Barrio del Carmen. Un saludo para toda la banda. Tuti la banda, Gilitla presente. ¡Au! Saludos a todos, saludos. Sigan aquí el canal, suscríbanse al canal de Chino TV y disfruten estas fiestas chantoleras. Saludos de Estamos con Jorge Europa. directamente de San Rafael. Juan Royer, Gilitla presente. El Chino te ve y te divierte en YouTube. Sigan, dale like. Cámara, camarón, pulpo y ostión. Vámonos. ¿Quién sigue? Vamos para acá. Déjate lo volteo para acá. Mira para allá, mira aquí. Dale. Eso. ¿Cuántos años tiene? Siete. ¿Cómo se llama? Axel. Es Comanche. Comancha, es niña. Niño. Venga. Seguimos transmitiendo. Huasteca.com.mx. Vénganse por acá. Vénganse por este lado. Sí. Saludos a la banda de Tamán. Sí. A las chicas guapas de aquí de... Desde el Pozo Encantado de Tamán, Barrio Guadalupe. Tamán presente. Tamán presentes aquí en la fiesta chantolera en San Martín Chalchicuautla. Queremos mandar un caluroso y afectuoso saludo a toda la banda de San Martín y sus alrededores. Decirles que es una gran fiesta y la estamos pasando a toda madre. Saludos, Tamán, Barrio Guadalupe.
aquí con nuestro amigo el Conejo. Saludos. Disfrutando de la cerveza Corona. También está aquí con nosotros el profe de ballet folclórico gilitlense. Sí, es Misiones Culturales. Saludos, Misiones Culturales. La misión cultural número 12, licenciado José Vasconcelos, que está en Gilitla. Ahí estamos presentes. Muchas gracias. Muy bien. Disfrutando del Chantolo en San Martín Chalchicuautla. A través de huasteca.com.mx. Una gran fiesta, Gran fiesta. Papá, ¿quién te pegó? Magno evento. Excelente. Venga, seguimos en la rodada. Vamos, Gracias. ¿qué onda? Ahorita nos vemos. ¿Cuántas Sarita? Está escondida. Ah, vamos, ven. Sí, vente para acá. Sí. Aquí está la banda, toda la banda. A ver, perdón. Empezamos acá por este lado. Rose ¿De Gilitla? ¿En dónde? España. España. La madre patria de España. No, en país. Transmitiendo en vivo desde este pueblito tan pintoresco, San Martín Chalchicuautla. Ay, claro. Nos acompaña Sarita Bustani. Bueno, cuando era Bustani ya. Ay, todavía. Échale ganas de ver sonriendo a la banda. Y aquí me acuerdo, de allá de la Cuauhtémoc. Puro barrio italiano. Así es, sí. Unas palabras para mi cámara, para YouTube, por favor. Saludos desde Gilitla, qué buena tradición en San Martín. Eso es todo para San Martín. Ajá, mi tierra natal. Y San Martín por adopción. Muy bien. A ver, Gis, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí disfrutando de las tradiciones de San Martín, muy bonitas. Los invitamos a conocer este bello municipio. Sarita, adelante. Te escuchamos. ¿Qué digo? Visiten el No, jardín pues estamos escultórico. felices disfrutando de las fiestas de San Martín que tienen que venir porque de verdad son de lo mejor de la Huasteca Potosina. Los esperamos, aunque somos de Gilitla, pero venimos a disfrutar acá. Es lo mismo, la Huasteca es para todos, es un solo cielo, un solo sol, una sola tierra, ¿verdad? Entonces, bienvenidos a... Yo tampoco soy de aquí, pero me gusta el lugar y cada año trato de estar aquí. Eres como que más de Gilitla que de... Pues ya no sé si del Jolol o de Chantol 1, Chantol 2, ya no sé ni qué pedo, cabrón, pero... Gracias, ahorita nos vemos. Andamos jalando. Sí. Ahí andamos, seguimos. ¿Y usted? Yo soy de aquí. Precisamente usted es la anfitriona. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Ana Laura. Laurita. Ajá. Sí, díganos de su fiesta. No, pues que me da mucho gusto que estén aquí visitándonos. Es una fiesta muy bonita que cada año se disfruta a nuestros seres queridos que ya se fueron de aquí de la tierra y pasaron a la gloria de Dios. Y que disfruten de la fiesta, de toda la gente que nos visita y que cada año aquí los esperamos. Es una fiesta muy bonita. Muchas gracias. Papá, ¿quién te pegó? Nos vemos. ¿Quién te pegó? Saludos para todo el mundo. Gracias. Vamos. Por acá. ¿Está presente Yohuasla? Sí, señor. Está presente San Martín Chalchicuautla. Para que lo disfruten, señores.
Bueno, ya estás. Bueno, ven para acá, cámara, vamos aquí a saludar a unos grandes amigos. ¿Cómo estamos? Un gusto saludarnos. Igualmente, canijillo. Ya sabes, se te quiere mucho. Se te quiere mucho, canijo. Gracias. El amigo de todos los niños. Aquí con el maestro Lolo. ¿Y sus amigos de dónde son? De Tamazunchale, de Puebla. Tamazunchale. ¿Qué tal los trata San Martín? De poca madre, la verdad. Qué bueno. Están en buenas manos. Buen anfitrión, profesor. Manos suaves, pero buenas, al final de cuentas. Muy bien. Acá de este lado, miren nada más. El gran Popo. El amigo de todos los niños. Ay, se fue Chabelo, pero nosotros nos quedamos. ¿Sí o no? Un gusto saludarlos y que disfruten del Chantolo. Y arriba San Martín, ¿no? Arriba San Martín, claro que sí. Pues saludos hasta Gilitla. Saludos para la mesa número 9. La amada Gilitla. Saludos para Temamatla también, ¿cómo no? ¿A dónde? Saludos para Temamatla, Lomas de Temamatla, primera sección. Lomas de Temamatla, ¿qué tal? Venga. Sí. Bueno, pues nos vemos, andamos pues levantando aquí imágenes. ¿Vale? Estamos. Te quiero mucho. Vámonos. A ver, yo veo que aquí tienen el ambiente al 100. Unas palabras para el canal de YouTube. Ok. Acá está. Kendra Zúñiga. Parece que te viene la telenovela, ¿no? Claro. Soy de Osorio. Mira, no estás viendo al lado. No, hombre, burro. Saúl Hernández. ¿El de los Jaguares o el de...? Ándale, mi tocayo. Muy bien. ¿Traes comparsa? ¿Vas a participar o qué? Herencia Huasteca. Y voy a ganar, no te preocupes. Obvio. Espérate, no tengo la máscara hoy aquí, pero la tengo ya refundida. No, pues es que tráetela. Por todo el día, güey, no mames. Obvio. Ay, comadre. Saludos a mi cámara, por favor. ¿Algo que quieran agregar? Que me quiero llevar el muchacho. El muchachón. Trae pegue el camarógrafo. Ay, sí, mira. Y trae mucho pegue. Vive muy lejos, dicen. No importa. Aquí déjamelo. Córtale, chavo, córtale. Gracias. Vamos, vénganse para acá, vamos, seguimos por este lado. Catrina, ¿verdad? Con Comanche de Catrina, mira. Comanche Catrina. Venga, vente para acá. Mira, Comanche Catrina, mira. A ver, amigos, unas palabritas acá. Yo. ¿De San Martín o qué onda? Véngase. Ana Bárbara también, que venga. Órale. ¿Qué pasó, jefe? El potrillo aquí, a ver, ¿qué onda? No, qué putas, no, potrillo. No. Venga. ¿Pero qué pasó, amigo? A ver, dígame. Mira. Unas palabras para mi cámara. Mi Comanche. Las agarramos en la botana, miren. La Comancha, pero unas palabras para que la gente venga a San Martín. Pues que venga a disfrutar las fiestas. Nosotros somos de Tepemiche. De Tepemiche más adelante, ¿no? Aquí más adelantito, de ahí mero. ¿Tu nombre? José Armando Acosta Sánchez. De los Acosta, mira. De Matlapa. Matlapa. Y Sánchez de allá de Tanquián, Tepemiche. Jorge Costa. ¿Cómo no? Por aquí andaba, de hecho lo saludamos a Jorge. Sí. ¿Se vienen a participar aquí? Sí, aquí mi ahijado participó hace ratito. ¿Cómo te llamas? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ¿eres Comancha, ¿verdad? Sí. Muy bien, qué bueno que participan en estas festividades. A ver, dile a tus compañeros que pasan aquí con nosotros, que no sé, unas palabras acá. Claro que sí. Pásenle a la Bárbara también, venga su novia, su esposa, pásenle. ¿Qué pasó? ¿De dónde nos visitan? Yo de Virginia. Virginia. Así es, de Estados Unidos. Muy bien, de Estados Unidos. No, yo de Guadalajara. Guadalajara, Jalisco. ¿Y es la primera vez que vienen por aquí? No, de hecho yo soy natal de aquí. ¿Tú eres de aquí? Sí, soy de aquí. ¿Cómo te llamas, perdón? Jesús Herbert. De la familia Herbert. Exactamente. ¿Y usted, señorita? Yo soy Yesenia Temblador. Pero Yesenia Temblador. Yesenia. Sí, pero es mi primera vez aquí. Es la primera vez. ¿Qué tal te parece la población, la gente?
la fiesta, ¿qué tal te parece? Me gusta, la gente es muy cálida, la verdad. Sí, así es. Qué bueno que nos visitan, qué bueno que... Me encantaba con los tamales. No, el zacahuil, ¿verdad? Los popoles, ¿sí? ¿Todo eso? Sí, todo. Muy bien, qué bueno. Aquí vamos. Algo que le quieran decir a la gente para que Claro que venga, sí, claro que nos sí. ven en otras partes. Claro que sí, que se vengan. Esto es tradicional, esto es muy bonito aquí en la zona huasteca, especialmente aquí en San Martín, la cuna del chantolo. Miren, la verdad, el ambiente se pone muy bien, todo está tranquilo. Aquí, la verdad, todos se conocen, son todos amigos aquí, humildemente. No puedo decir más porque la verdad aquí es una tradición muy bonita y la gente aquí te tratan muy bien. ¿Alguna vez fuiste de la comparsa? Sí, claro que sí, andaba de diablo hace rato con la nueva generación. Con ellos andaba hace rato bailando allá de aquel lado en la cancha y ya nos tocó andar por este lado. Qué bueno. Echando unas frías. Perfecto, muy bien, saludcita, adelante. Saludita, gracias Diego. Adiós a la cámara, adiós. Saludos. ¿Algunas palabras, jefe? Esta es la máscara del patrón, miren, Cole. Esta es la máscara del Cole, dígame de su personaje. Muy buenas noches, bienvenidos primeramente a San Martín, a una edición más de Chantolo, una tradición muy arraigada que tenemos todos los sanmartinenses aquí. Y pues, mi personaje, mi nombre es Juan Dolores Hernández, mi personaje es el personaje del Cole, que representa la experiencia y la sabiduría, el jefe de la comparsa, el que manda sobre la familia, el que toma las decisiones y el guía de la comparsa de la familia. Y un personaje muy dicharachero, un personaje que no cualquiera lo puede ocupar. Si te diste cuenta, ahorita estuviste en el evento, cuando nos tocó la participación a nosotros, yo como que te hice una seña o algo, volteé hacia verte y viste los tres que estaban adelante de mí. Andaban disfrazados de Cole viejo, pero no tienen el perfil los chavos, son chavos, no tienen el perfil. El Cole sí debe de ser una persona dicharachera, pero tiene que mantener el margen de la línea de la seriedad, ¿verdad? En lo que es cuestión de baile. Entonces, no cualquier persona o cualquier individuo puede ocupar el personaje del Cole, ya que es un personaje que debe de tener mucha actitud, debe tener mucha pila, debe de ser muy carismático, debe de ser pues el que pone el ejemplo, el que lleva la batuta, el que grita, el que dirige. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva ya representando el personaje? Mira, por necesidades del servicio, vamos a decirlo así, o de la comparsa, yo era mamá Nina, pero por necesidades de la comparsa pasé a tomar el papel de Cole viejo. Te digo, no fui el único en el cual pensaron, pero sí fui el elegido para desempeñar esta función, este personaje. Llevamos ahorita aproximadamente unos 20 años ya con este personaje, del cual la máscara tiene la misma edad, el mismo tiempo, y te juro que todo mi atuendo tiene la misma edad, el mismo tiempo de participar en la comparsa. Algo que le quiera decir a la gente, normalmente nos ven turistas y gente de otras partes, no precisamente gente local de la Huasteca. Pues visítenos en San Martín, año con año celebramos un arraigo muy fuerte que tenemos los sanmartinenses, que es Chantolo. Sean bienvenidos, dediquen su tiempecito para acá, pongan los ojos en la Huasteca y más que nada en San Martín Chalchicuautla, un lugar donde tenemos una cultura y una tradición de mucho tiempo que nos han dejado bastante nuestros antepasados, por lo cual nos conservamos nosotros aún en esa tradición. Todos bienvenidos, todos invitados, el próximo año prepárense y aquí los esperamos en Chantolo, en San Martín Chalchicuautla. Su nombre, me lo repite por favor. Juan Dolores Hernández, servidor y amigo de todos ustedes. ¿Un barrio de donde vive? Somos de Barrio del Carmen, Cuartel Segundo, comparsa San Martín. Muchas gracias. Denle like, véanos en el canal huasteca.com.mx. Saludos a toda la gente de San Martín y aquí los esperamos el año que entra. 2024, Chantolo, San Martín, Chalchicuautla. Venga. Muchas gracias. Gracias. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Tan picosos los cacahuates!